Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bendición siempre estar reunidos en el nombre del Señor. La palabra del Señor dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él. Y yo sé que aunque presencialmente no estemos reunidos 1, ni 2, ni 3, habemos más seguramente reunidos a través de esta administración de la palabra. Y sobre todo que hoy pues queremos abordar el tema escatológico, el tema doctrinal. Ay, ya se me están cruzando los temas, ¿verdad? El tema doctrinal nos corresponde hoy. Aunque todo al final de cuentas, lo doctrinal, lo escatológico, lo familiar, todo al final converge, hermano, en lo escatológico. Entonces, que Dios nos ayude, ¿verdad?, para poder hacerlo de la mejor manera. Hoy, pues, queremos platicar un poquitito como les decía, del tema doctrinal que es tan importante, tan necesario en la vida de tanto cristiano, porque como bien dice la Escritura, en uno de los salmos, en tu luz veremos la luz. Hubo un siervo que dijo que en el último tiempo la batalla era de luz contra luz. Hermano, hay luz de parte de Dios y hay luz de parte del enemigo. Recuérdese que en el principio el Señor separó la luz de las tinieblas, pero ahora una de las estrategias que ha utilizado el enemigo es disfrazar a sus ministros como ángeles de luz. Entonces se presentan con luz. Y por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque, hermano, la luz de las tinieblas va a aparecer como que fuera luz verdadera, pero no lo es. El Señor Jesucristo dijo que tuviéramos cuidado, que la luz que estaba en nosotros no fuera tinieblas. Así que no porque algo brilla, vamos a decir que es oro, ¿verdad? Sino que es más, la fantasía brilla más que el oro. Por eso es que nosotros nos tenemos que cuidar. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a suplicarle al Padre su bendición, vamos a suplicarle al Señor su misericordia para que de esa manera podamos nosotros ministrar esta palabra que es tan, pero tan importante en la vida del pueblo del Señor. Padre Santo, una vez más venimos delante de ti. Con reconocimiento, Señor, que solamente tú nos puedes auxiliar y nos puedes ayudar. Como decía el apóstol Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, no podemos ir a nadie más que a ti. Por eso hoy, Señor, nos presentamos con súplica, nos presentamos con clamor, nos presentamos, Señor, pidiéndote tu misericordia y pidiéndote, Padre, por favor, que tú, Señor, obres de manera especial en cada corazón, en cada vida. Permite que esta enseñanza de doctrina, Señor, pueda tomar el control de la vida de tus hijos, de tal forma, Padre, que esto, Señor, nos ayude para poder estar sólidos, firmes, Señor, y bien cimentados, Señor, en tu palabra y en las verdades de la misma, para que cada día, Señor, nosotros podamos detener cualquier avance de las tinieblas en nuestra propia vida. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, te lo suplicamos, papito lindo. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. En la Escritura, hermano, nos damos cuenta que siempre han existido hombres que de alguna manera se convierten como en eslabones de diferentes tiempos o dispensaciones. Vemos en la palabra del Señor, por ejemplo, a un hombre llamado Abraham, que vino a ser un eslabón, ¿verdad?, entre la humanidad que existía antes de él, digamos, y el pueblo de Dios que a partir de él fue llamado. Entonces, él prácticamente fue un eslabón. También vemos, por ejemplo, en cuanto a las formas de gobierno, cómo hubo un eslabón en el tiempo de Samuel. Él mismo fue el eslabón, porque ahí, hermano, el Señor cambió una forma de gobierno entre prácticamente Dios dictaminaba sus órdenes a su pueblo a través de profetas, hermano, y a partir de aquel momento le piden a Samuel que pueda establecer como rey, como gobernante a Saúl. Y a partir de aquel momento entonces cambió totalmente. Entonces Samuel se convirtió en un eslabón para esas dos formas de gobierno. David también fue un tipo eslabón. Y así podríamos hablar de muchos más hasta que llegamos a Juan el Bautista.
A partir de que Juan el Bautista empieza su ministerio terrenal, nosotros nos damos cuenta cómo, hermano, Juan se convirtió en un eslabón, porque fue uno de los eslabones más importantes, diría yo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Juan fue ese link ahí que estuvo operando, y por eso tenía que ser un hombre grande, un hombre tremendo, ¿verdad? Este hombre llamado Juan. Y cuando nosotros empezamos a ya acercarle un poquito el zoom a la vida de Juan el Bautista y al ministerio, nos damos cuenta, hermano, que una de las cosas que podemos ver en él es que su ministerio se centró en anunciar lo que venía. Y él dijo, hermano, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista prácticamente, digámoslo así, en todo su ministerio. Ahí estuvo Juan profetizando, proclamando este mensaje. Después vino el Señor Jesucristo y ese mensaje prácticamente se mantuvo, pero también avanzó un poquitito más, porque el Señor Jesucristo dijo: el reino de los cielos está entre vosotros. Ahora ya no solamente se ha acercado, sino que ahora está entre vosotros. Ese fue el mensaje. El mensaje del reino también fue predicado por el apóstol Pablo. Bueno, tal vez me anticipé. Después, por los discípulos del Señor Jesucristo, fue anunciado, hermano, el mensaje del reino, ¿verdad? De hecho, que el Señor Jesucristo estuvo 40 días con sus discípulos y con todos aquellos que estaban en el aposento alto, hermano, enseñándoles con relación al reino. Después de eso viene pues el apóstol Pablo, y también él, hermano, habla sobre el reino. Es decir, que el reino es algo muy importante. Creo inclusive que al apóstol Pablo le dieron los lineamientos para que la iglesia se preparara precisamente para ese reino. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que el propósito de Dios con la humanidad no solamente era salvarla era importantísimo, porque esa es la puerta, ¿verdad? Incluso Jesús mismo dijo que Él era la puerta. Pero la salvación no implicaba solo ser salvos de la ira que venía, sino que también el Señor quería entregarle a su Hijo Jesucristo, hermano, un reino para que Él pudiera desarrollarlo juntamente con aquellos que iban a participar con Él, que pues sería la reina que iba a cogobernar con Él, los que iban a ser gobernadores y también los que iban a ser gobernados. Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta, hermano, por eso es que el Señor Jesucristo dice la Escritura, hermano, que Él nos libró a nosotros, más bien dicho, el Padre nos libró a nosotros de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Pero es un reino, hermano, que no es de este mundo, porque hoy en día oímos mucho, hermano, con relación al reino, y hay que instaurar el reino ya, y que el reino ya. No, hermano, el reino no es de este mundo, lo dijo el Señor Jesucristo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis seguidores no permitirían que yo fuera apresado, dijo el Señor, pero mi reino no es de este mundo y no es ahora tampoco. Entonces, hermano, yo creo que es un reino que viene del cielo, que sí se va a instaurar en la tierra, pero no es para este tiempo como hoy en día se quiere dar a conocer. Así que en el nombre del Señor, pues, hermano, suplicamos al Padre que nos auxilie. Yo pues quisiera poder platicar, hermano, con ustedes, pero antes leer unos versículos de la Escritura que se encuentran en la carta de los Efesios, capítulo 1, versículo número 18, para poder irnos introduciendo a las cosas que el Señor tiene preparadas. Dice: mi oración, recuérdese que Efesios fue escrita por el apóstol Pablo. Entonces él está diciendo esto: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En los santos. Sigamos. Dice el versículo 19: ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Versículo 20: el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado,
autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo número 22. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, hermano, pues nosotros vemos que al final de cuentas el propósito de Dios es que el Señor Jesucristo pueda ser la cabeza del cuerpo, pues que es la iglesia, por supuesto, para poder gobernar, no solamente, hermano, a nivel terrenal, sino que también poder gobernar a nivel cósmico. Yo creo que pues cuando hablamos de cósmico, algunos piensan tal vez de cósmico se refiere al cosmos, es decir, a todas las regiones celestes incluyendo, ¿verdad? Entonces, hermano, pero entonces es importante que sepamos que ese es un propósito que tiene el Padre, poder entregar al Hijo el reino y que luego también el Hijo, hermano, pueda ser entregado a Él, por así decirlo, sea puesto en el Padre, para que de esa manera, hermano, podamos estar por la eternidad. Ok, ahora, entonces yo quisiera, hermano, hablarles de este tema que es la iglesia y el reino. Definitivamente, hermano, el Padre dispuso retomar la tierra con el objeto de darle un trono al Hijo, y eso lo dice claramente la Escritura en el Evangelio según San Lucas en el capítulo número 1. Su propósito eterno, hermano, definitivamente Él lo que quiere es darle ese reino al Hijo, y a partir de eso que la iglesia juntamente con Él pues pueda gobernar, hermano, y que se desarrolle ese reino siempre, y que pues se va a establecer a través del milenio, donde van a participar pues Él, el Señor Jesucristo, como Rey, la iglesia como la esposa del Rey, es decir, la reina, y luego, como ya dije, los gobernadores y los gobernados. Así que veamos entonces este tema, hermano, según lo dice aquí, este era el versículo que le decía, está hablando del Señor Jesucristo, del nacimiento del Señor Jesucristo, será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Hermano, el trono de David era un trono terrenal. Por eso es que el Señor Jesucristo va a tener un reino terrenal. Bueno, voy a cambiarlo mejor. Un reino en la tierra, pero que es celestial. Un reino en la tierra, pero es celestial. Es decir, viene de arriba. Su reino no es de este mundo. Entonces, eso es, hermano, esto va a suceder exactamente durante el tiempo que nosotros conocemos como el milenio. En ese momento, hermano, entonces se va a cumplir esta palabra donde el Padre le va a dar el trono de David al Señor Jesucristo y va a estar reinando 1000 años en la tierra. Ok. Por supuesto, la iglesia como novia y luego los gobernadores que serán otros. Ahora, ahí lo vamos a ver en un momentito. Dios siempre ha tratado con 3 grupos. Estos son los 3 grupos con los que Dios ha tratado. Los gentiles, es decir, las naciones, los judíos, o sea, Israel, y la iglesia de Dios, que es el cuerpo de Cristo. Y son estos 3 grupos los que estuvieron, hermano, y están siendo preparados para participar en el reino del Hijo. Insisto, cuando hablamos del reino del Hijo, hermano, no nos referimos al milenio. Hablamos del reino del Hijo, nos referimos al milenio. Entonces, hermano, estos 3 grupos, las naciones, los judíos y la iglesia, están siendo preparadas por el Señor para ser, hermano, para formar ese reino milenial que se va a desarrollar después del tiempo tribulacionario. Ok, entonces hablemos un poquitito del trato que Dios ha tenido. Cuando hablo de tratos en este momento no me refiero a disciplinas, ¿verdad? Porque podemos recordar en algún momento el caso de aquella mujer llamada Noemí que dijo, ¿verdad? Porque en gran amargura me ha metido el Todopoderoso, ¿verdad? Entonces no estamos hablando de un trato personal, sino de cómo el Señor ha
ha tenido relación en los diferentes tiempos con la humanidad. Dios, no se le olvide, hermano, que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Eso lo dice la palabra. Y luego pues lo puso en el huerto, hermano, ahí para que él pudiera cuidar y guardar ese lugar y guardarse él mismo, hermano, de estas cosas. Ahora, veamos entonces, hermano, lo que dice la Escritura. Mire, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y conforme a su semejanza, y lo puso a guardar el huerto de los enemigos de él, es decir, los enemigos de Dios. Hermano, ¿quiénes? Los que estaban fuera del huerto. La idea primera de Dios era tener comunión con el hombre y que éste se reprodujera y llenara la tierra de una simiente santa a la imagen y semejanza de Dios, pero no se logró debido al pecado del hombre. Si usted se recordará, hermano, la primera creación de Dios de Génesis, cuando digo primera según la Biblia, de Génesis capítulo número 1, hermano, dice que Dios, hermano, los creó, pero ya cuando vamos a Génesis 2 dice que los formó, y es lamentablemente, hermano, esa imagen que Dios había puesto en el hombre, con el pecado, pues esa imagen se perdió, y ahora es necesario que, hermano, a través del postrer Adán se pueda recuperar esa imagen. Pero entonces, hermano, la tierra estaba llena de enemigos. Cuando se habla de un enemigo de Dios, algunos de ellos pues están así abiertamente en contra de Por pues como los Bel, pero en el caso de la humanidad, su enemistad con Dios es por haber pecado, es por haber fallado, es por no querer caminar en el orden de Dios, por no sujetarse a los mandamientos y a los principios de Dios. Ahora, aquí precisamente vemos lo que le estaba diciendo. Dice Génesis 1:27, creó Dios pues al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto es en cuanto a la primera creación. Y luego dice, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra, y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve. Este era el propósito original de Dios con la tierra. Este era el plan que Dios tenía con la tierra definitivamente, hermano, pero que pues no se pudo lograr a consecuencia de precisamente de lo que viene, ¿verdad? Hermano, o sea, del pecado. Y dice Génesis 2:15, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Aquí es donde estábamos diciendo, lo cuidara. Pero ¿de quién lo tenía que cuidar, hermano? Definitivamente de todas aquellas creaciones que estaban fuera del huerto, hermano, y que eran todos aquellos seres, dije mal, todos aquellos seres que estaban fuera del huerto y que, hermano, eran de creación, de una creación anterior, ¿verdad? De una o de varias creaciones anteriores. Ok, avancemos. Ahora, Génesis 3:6 dice, y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella. Entonces aquí, hermano, es donde se dio entrada al pecado. Bueno, tal vez voy a empezar con algo más. La desobediencia nos llevó al pecado. Digo nos porque de alguna manera nosotros estábamos en Adán y la Biblia dice que la paga del pecado pues es muerte. Y ahí fue donde se infiltró la muerte como el primer enemigo formal ya dentro del hombre, y como consecuencia de eso pues la Biblia dice también que el postrer enemigo que será vencido será la muerte, ¿verdad? Ok, porque lo primero siempre será postrero. Ese es un principio que hay en la palabra del Señor. Versículo 23, y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra. Ahora, hermano, el hombre falló, no pudo cumplir ese propósito de primeramente estar dentro del huerto un tiempo determinado que iba a servir de una forma de preparación para que después él pudiera retomar toda la tierra, pero como él no logró eso, entonces Dios lo echa del huerto y después entonces lo envía a la tierra. Si usted se da cuenta, aquí lo envía a la tierra, hermano, ¿y con qué propósito? Pues ahora vive de alguna manera, no de alguna manera, vive alejado de Dios.
vive alejado de Dios. Entonces, porque en el huerto era donde estaba la presencia del Señor, era donde el Señor habitaba, aquí en la tierra, por supuesto, hermano, pero al pecar el hombre, entonces ese pecado lo alejó de Dios a través de la muerte espiritual, porque no fue una muerte física, sino fue una muerte espiritual. Ok. Ahora, definitivamente, hermano, Dios ha tenido, con esos tres grupos que veíamos, ha tenido tratos el Señor. Entonces veamos, ya vimos el trato a nivel general, es decir, a nivel humanidad, pero ahora veamos un poquito, hermano, este trato de Dios con los hombres a nivel de los gentiles. Y aquí, recuérdese que hablamos gentiles y hablamos de naciones, ¿verdad? Lo que en algún momento se conoce en la Biblia como naciones. Así que, hermano, tenemos que ver, este es el primer trato. Esta es la primera parte del trato de Dios con el hombre. Y aquí, entonces, hermano, en este primer periodo, seguramente que el Señor, en cada tiempo, en cada etapa, cada dispensación, Dios ha tenido también remanentes que Él se ha guardado para sí. Es decir, que no solamente los salvos no solamente están constituidos por la iglesia del Señor Jesucristo a partir de que Él murió, sino que también hay gente salva antes, hermano, del Señor Jesucristo. Claro que cada uno de ellos tendrá, dentro del reino del Hijo, tendrá una posición distinta. Ok, entonces Dios inicia un trato con toda la humanidad. A partir de Adán, hermano, empieza un trato Dios con la totalidad de la descendencia de Adán y Eva a partir de la caída. Este trabajo se inicia desde la salida del huerto, según lo vimos en Génesis capítulo 3, versículo 21, 22 por ahí, hermano, hasta la torre de Babel. Es decir, hermano, que a partir de la caída, entonces la tierra empieza otra vez a repoblarse, ¿verdad? De las diferentes, básicamente, hermano, lo vemos ahí a través de Adán, ¿verdad? De Set prácticamente, de ahí empieza, hermano, la tierra a repoblarse, después viene el diluvio y después de eso, pues viene también otra repoblación a partir de Noé. Ya esta que estamos viendo aquí prácticamente es a partir de Noé, hermano, porque de ahí empieza la orden de parte de Dios que se reproduzcan y que se multipliquen y que ahora vuelvan a repoblar la tierra. Entonces, pero pusimos aquí desde Adán, dice aquí desde Adán, porque, hermanos, recuérdense que de aquí viene Noé, es decir, Noé y sus hijos vienen de lo que es de Adán. Entonces, hermano, prácticamente desde Adán es que se está repoblando la tierra, aunque hubo una depuración a través del diluvio y de ahí pues quedó Noé y su familia y así pudieron repoblar la tierra. Ahora, si vemos Génesis capítulo 11, versículo 1, dice, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Hermano, definitivamente en este tiempo de Noé hacia Abraham, desde Noé hasta la torre de Babel, hubo personas que seguramente fueron salvas aparte de Noé. Noé, por supuesto, fue salvo, pero hermano, también podemos ver un Enoc antes de Noé, que también fue salvo. Y así, hermano, Set, dice la Biblia que a partir de Set los hombres empezaron a buscar a Dios. Entonces, hay gente salvo, claro, no con la misma forma de salvación que la tenemos nosotros, pero sí personas que hubieron salvos y que tenían su forma de salvación, pues, aunque la salvación al final llegaba a ser libre de algo, pero que la forma de salvación en cada dispensación fue muy distinta, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver este tipo de salvación, ¿verdad? Génesis 11:7 dice, vamos, bajemos allí y confundamos su lengua. Entonces Dios, aquí es Dios hablando, hermano, por supuesto en sentido plural, hermano, porque Dios da órdenes, pero también hay ejecutores de las órdenes de Dios y no solamente ángeles, sino que tipos de seres que cumplen las órdenes de Dios. Entonces dice, bajemos y confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó el Señor.
Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Entonces, a partir de aquel momento, hermano, vino un desarrollo, vino un crecimiento, vino una repoblación obligada, porque al final de cuentas Dios confunde su lengua, entonces se tienen que esparcir cada uno con los que se entendían, hermano, y ahí se empieza a desarrollar las diferentes naciones. Entonces, este primer trato de parte del Señor es el trato para los gentiles, para lo que se conoce como las naciones, ¿verdad? Ese es el trato que aquí estamos viendo. A partir, hermano, de la caída del hombre, empieza un trato directamente con Dios, y siempre se han guardado remanentes que son los que han ido repoblando en los diferentes tiempos, hermano, la tierra. Ahora, Juan capítulo 1, versículo 19, nos confirma esto, hermano. Existía la luz verdadera. ¿Quién es la luz verdadera? Pues Cristo. Dice que al venir al mundo, dice, alumbra a todo hombre. Es decir, Cristo ha alumbrado a todo hombre en los diferentes tiempos, en las diferentes dispensaciones. Hermano, en el tiempo de Adán, en el tiempo de Noé, en el tiempo de Abraham. Y así, en los diferentes tiempos, siempre ha habido una luz. Inclusive, aún antes, hermano, la Biblia dice en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, hermano, que Jesucristo, no como Jesucristo, sino como el Verbo, que Él es el Eterno, podemos decir así, hermano, hacía incursiones a la tierra, y que las hacía desde tiempos inmemorables, desde tiempos muy antiguos. Sus salidas son desde la eternidad, dice la Biblia. Entonces quiere decir que siempre ha existido una luz que alumbre a los hombres, y que esa luz es la que da la pauta a creer que hay un ser supremo, hermano, y que la salvación siempre se ha abierto a través de esto. Ok, entonces sigamos. Ahora, Isaías capítulo 9, versículo número 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. ¿Cuál es la luz que han visto? Pues, hermano, esta luz es la luz de Cristo. Y insisto, en cada tiempo y en cada dispensación ha existido una luz que alumbra. Es decir, Cristo se ha manifestado a todas las creaciones. Cristo se les ha manifestado de diferentes formas, de diferentes maneras, pero se ha manifestado siempre Él para dar, hermano, la enseñanza, la instrucción de que es necesario abocarse a un creador, hermano, para poder obtener la salvación. Es decir, que Cristo es el autor de la salvación, y eso lo dice la misma Escritura, ¿verdad? Ok, avancemos. Número 2, entonces ahora veamos el trato de Dios con el hombre, ya directamente con Israel. Porque el primer trato es con el hombre, hermano, a través de lo que son los gentiles, de lo que son las naciones, ¿verdad? Ellos también han tenido su oportunidad, según lo vimos ya en el caso, hermano, de lo que dice Juan capítulo 1, ¿verdad? Ahora veámoslo aquí, hermano. Después de la Torre de Babel, Dios llamó a Abraham, con quien hizo, se recordará. La Torre de Babel está descrita en Génesis capítulo 11, pero ya en el capítulo 12, entonces vemos, hermano, que Dios llama a un hombre llamado Abraham, con quien hizo un pacto, porque a partir de Abraham Dios iba a iniciar la preparación de los que se iban a convertir en gobernadores en el reino. Y aquí estamos hablando específicamente de Israel. Es decir, Israel no va a ser gobernado en el milenio, sino que Israel va a ser parte. Esa es la promesa que Dios les hizo, porque si usted se da cuenta, a los primeros, a los gentiles, Dios no les hace promesa de reino, sino que Dios les hace promesa de salvación y ser parte de los gobernadores, de los gobernados en el reino. Pero a los israelitas sí, y hay en muchos pasajes de la Escritura que nos hablan precisamente, hermano, de que ellos van a ser de los gobernadores, y los 12 apóstoles del Cordero, hermano, que van a ser también, que ellos van a ser los regentes de este gobierno, ¿verdad? Ok. De la simiente Dios le da simiente a Abraham, de donde surge una nación, es decir, Israel. Recuérdese que a Abraham lo llamaban el hebreo,
Pero hebreo no es una palabra, hermano, que identifique a un pueblo en particular, decir, hay una nación que se llama hebrea, por así decirlo. No, sino que los hebreos es una nación espiritual, hermano, de donde surgen ahora los israelitas, la simiente, porque los israelitas son la simiente terrenal de Israel, de Abraham, perdón, hermano. Los israelitas son la simiente terrenal de Abraham. A este pueblo Dios le ofrece el reino en donde gobernarán juntamente con el Señor Jesucristo. Es decir, a Israel, la simiente terrenal, Dios les ofrece, hermano, el reino para que gobiernen juntamente con el Señor Jesucristo. Entonces aquí ya podemos darnos cuenta, hermano, de que de Abraham desciende la simiente terrenal y esa es la que va a gobernar con el Señor Jesucristo en el reino milenial. El trato de Dios con Israel es desde Abraham hasta el rechazo del Señor Jesucristo como Rey de Israel. Y ya vamos a leer ese pasaje, pero es el momento cuando Israel no discierne la visitación de parte del Señor y entonces rechazan al Mesías como tal, de tal forma que hasta esta misma fecha ellos siguen esperando a su Mesías. Y lamentablemente el que los va a engañar ahí va a ser el anticristo y ellos van a creer que él va a ser el Mesías, hermano. Y al final de cuentas, creo yo, hermano, no creo yo, sino que la Biblia dice que esto se va a voltear y que entonces va a suceder lo que se conoce como la abominación desoladora, de tal forma, hermano, que entonces ahí el anticristo se va a sentar como Dios haciéndose pasar como Dios. Pero eso ya será en el periodo tribulacionario y ahí ellos se van a dar cuenta de que es necesario volverse al Señor. Ok, veamos entonces lo que dice la Escritura. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Recuérdese que Dios entonces agarra a Abraham juntamente con su esposa y los saca de Ur de los Caldeos con el propósito de extraerlos y que de ellos se empiece a levantar una nueva nación. Y que de hecho, hermano, de ahí de Abraham viene Isaac, después de Isaac viene Jacob, después vienen los 12 patriarcas, incluyendo a José, y de ahí, hermano, viene Moisés, y pues ahí esa es la nueva nación que el Señor está levantando. Entonces, el primer trato con los gentiles, el segundo trato viene con Israel, y por eso el Señor los saca de Ur de los Caldeos. Versículo 2, haré de ti una nación grande. Mire ya las promesas que el Señor le da a Abraham, pero no eran solamente para Abraham como persona, ni Abraham como familia solamente, sino Abraham ya como una nación que se iba a levantar. O porque dice aquí, y haré de ti una nación grande. Por favor, note, hermano, una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por supuesto que aquí ese en ti le estaban hablando directamente en lo literal a Abraham, pero hermano, ya cuando nosotros vemos le estaban hablando a Israel. Porque hermano, esta era la nación que iba a nacer aquí, era precisamente según lo vemos, era Israel, ¿verdad? Ok. Versículo 19 del capítulo 17 dice, pero Dios dijo, no, sino que Sara tu mujer te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac. Y ahora fíjese aquí lo que dice, y estableceré mi pacto con él. Es decir, que Dios está haciendo, hermano, un pacto con Abraham y a través del hijo de la promesa llamado Isaac, Dios iba a hacer un pacto, dice con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Entonces ya de ahí Dios se le empieza a manifestar. Nosotros vemos a Abraham, a Isaac, vemos que se le manifiesta a Jacob, vemos que se le sigue manifestando ahí a los diferentes hombres para confirmarles aquel pacto que Dios había hecho con el patriarca, voy a decir así, el patriarca original llamado Abraham, porque todos los demás pues también fueron patriarcas, ¿verdad? Ok. Versículo 20, y en cuanto a Ismael, te he dicho, te he oído, he aquí yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera y engendrará a 12 príncipes y haré a él también una gran nación. Recuerdes entonces que de Abraham, hermano, venían dos. Por un lado Isaac y por el otro lado Ismael.
pero la promesa venía de aquí, de Isaac. Ismael iba a servir, hermano, para convertirse en un enemigo de Israel. Y pues que cumple un propósito de parte de Dios definitivamente, hermano. Pero la promesa fue dada a Abraham por medio de la línea de Ismael. Quiero insistir en esto, hermano, porque hoy hay una corriente que de alguna manera está tomando fuerza en muchos países y en algún momento también va a tomarla en el nuestro, en el cual se dice que la promesa es dada a través de Ismael. Y no, la promesa es dada a través de Isaac. Y estos hermanos son precisamente los musulmanes, la religión musulmana, que dicen que la promesa viene a través de Ismael. Pero nosotros sabemos bíblicamente que es a través de Isaac. Ahora, de Israel se decían muchas promesas en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento principalmente vemos todas las promesas que se le dieron a Israel. Pero Miqueas capítulo 1 dice: y sucederá en los últimos días. Hermano, note, los últimos días. Sucederá en los últimos días. Estos son los tiempos nuestros. Es el tiempo que nos ha tocado. Son los tiempos nuestros, que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Hermano, hay otros pasajes cuando hablan aquí que hablan específicamente de Jacob. El monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de montes. Aquí está hablando de Israel, indudablemente, ¿verdad? Dice: se elevará sobre las colinas y afluirán a él los pueblos. Esto es precisamente, hermano, en el milenio, donde esto se va a cumplir. Miqueas capítulo 1, ¿verdad? Porque será puesto como cabeza de los montes, ahí Israel, hermano, y a él van a confluir los pueblos. Otras versiones dicen naciones. Perdone que ya le hice tantas palabras aquí, ya le puse tantas letras, ¿verdad? Y tantas palabras que nos pueden equivocar, pero como usted va conmigo, yo creo que no hay ningún problema. Ok, entonces esto se va a cumplir ahí. Ahora mire lo que dice aquí: vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte del Señor. Aquí está lo que le estaba diciendo: subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Por favor, note: a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Entonces, hermano, esto es un cumplimiento específicamente en el milenio. Esto va a suceder en el milenio. Entonces, porque ahí es el reino que el Señor les va a otorgar a los israelitas. Ok, sigamos. Ahora, ¿dónde terminó este trato de Dios con Israel? Pues terminó, hermano, con lo que dice Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, hermano, Israel no pudo aprovechar la visitación del Señor. No discernió el tiempo, hermano, de su venida. Y como consecuencia, entonces el Señor le pone pausa a Israel. Porque, hermano, en esto quiero insistir una vez más. Mucho se dice: es que Israel es el pueblo de Dios. No. Israel en este momento no es el pueblo de Dios. En este momento el pueblo de Dios es la iglesia. En este momento el trato que Dios tiene, hermano, con el hombre es a través de la iglesia. Ya trató con Israel, pero Israel, hermano, lo rechazó, le dio la espalda. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Hermano, que el Señor le puso pausa, pero no para siempre, ni a las naciones tampoco para siempre, porque cada uno, hermano, tendrá pues su participación en el reino. Los primeros como gobernados, Israel, que son los segundos como gobernadores, y la iglesia como la esposa del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que será la reina que va a gobernar. Ok, entonces, hermano, ahora entramos al tercer trato, que es el trato de Dios con el hombre, pero ahora ya a través de la iglesia, ¿verdad? Definitivamente cuando nosotros vemos a la iglesia tenemos que entender que todo lo relacionado con la iglesia le fue revelado, hermano, al apóstol Pablo. Yo creo que los apóstoles
eh, tanto del Cordero como del Espíritu que escribieron en el Nuevo Testamento tuvieron revelación, pero que, hermano, la revelación concreta de la iglesia la recibió el apóstol Pablo. Las cartas apostólicas son de Pablo, son cartas, hermano, que nosotros tenemos que ponerle mucha atención. Las otras tienen muchas cosas y a veces algunos detalles que no tienen algo de las cartas de Pablo, pero la esencia está en las cartas de Pablo. Ahí está, hermano, como dijo alguien, en los planos para poder edificar adecuadamente a la iglesia del Señor Jesucristo. Así que el Señor nos auxilie. Bueno, por último dice, cuando el pueblo de Israel lo rechaza, Dios inicia su trato con un nuevo pueblo, una nueva creación, una nueva raza, un grupo judío gentil, porque la iglesia no es solamente judía, sino que la iglesia es judío gentil, pero no, cuando decimos judío no quiere decir que los gentiles se tengan que hacer judíos, sino que, hermano, que forman parte, los dos hacen un todo, ¿verdad? Y que la iglesia, pues, hermano, debe de basarse lo que está establecido ya, como dije, en las cartas del apóstol Pablo, hermano, y los judíos también se tienen que apegar a eso, ya no con las prácticas que ellos tenían en la religión judía, sino que, hermano, ahora tiene que ser a través de lo que establece el apóstol Pablo ya en el Nuevo Testamento. A quienes él llamará y los tomará a su imagen, haciéndolo su esposa, es decir, la esposa del rey. Eso es lo que será la iglesia novia, ¿verdad? La esposa del rey. Ok. Avancemos. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Entonces vemos aquí, hermano, que pues el Señor a través del rechazo que tuvieron los judíos, entonces se vuelve al que no era pueblo y a la que no era su amada, ¿verdad? Esto, este libro de Romanos, capítulo 9, verso 25, pues lo deja claro. Este trato de Dios lo inicia cuando el Señor Jesús muere en la cruz. Es decir, ¿dónde empieza este trato? Cuando el Señor muere en la cruz y resucita hasta, hermano, que la iglesia, su cuerpo, sea arrebatada. Es decir, hasta nuestros días. Hasta nuestros días, ¿verdad? Que somos los que estamos esperando, hermano, ese día glorioso cuando seamos arrebatados. No tanto como dice el corito, cuán gloriosa será la mañana, ¿verdad? No tanto eso, porque no sabemos si será mañana, si será de noche, si será el amanecer, si será el canto del gallo. No sabemos, hermano. Pero lo que sí sabemos es que estamos esperando ese día glorioso. Ok. Entonces, a partir de la muerte del Señor, desde la muerte y resurrección del Señor hasta nuestros días. Ese es el trato que hoy está teniendo el Señor con la iglesia. Ya después de eso vendrá otro trato con Israel, donde Israel será restaurado, pero eso ya será, como se dice, harina de otro costal. Lucas 23:46 dice, y Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ese es el momento cuando inicia la iglesia, hermano, el trato de Dios con la iglesia, ¿verdad? Y luego va a terminar precisamente con lo que dice 1 Tesalonicenses 4:17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Algo que es importante hacer notar es, hermano, que el reino tiene tres facetas según lo vemos en el Nuevo Testamento. Ahorita no me refiero a las personas que van a ser parte de ese reino, es decir, a los gobernadores, al rey, a los gobernadores, hermano, a los gobernados. No me refiero a eso, ¿verdad? Y a la esposa del rey. No, sino que ahorita me estoy refiriendo a las facetas del reino que nos dan posición en el reino. Y eso es, hermano, la Biblia dice en Juan capítulo 3, verso 3, perdone que no le ponga los versos, solamente las citas, hermano, pero ahí dice, hermano, que para poder ver el reino es necesario nacer de nuevo. Entonces, en esta primera faceta, nosotros nos damos cuenta aquí que el requisito es nacer de nuevo. Nacer de nuevo, hermano, da la entrada para poder ver el reino. Luego,
para poder entrar aquí ya son varios requisitos. Por ejemplo, aquí en Juan capítulo 3, verso 5 se habla que hay que nacer del agua y del Espíritu, es decir, ser bautizado en agua y ser bautizado en el Espíritu. Mateo 7, 21 me parece que también dice, hermano, que no todo el que le diga Señor, Señor, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ahí solo se habla de dos tipos, dos veces que se dice Señor, pero hermano, nosotros tenemos que llamar Señor en el cuerpo, Señor en el alma y Señor en el espíritu. Ok, 18.3 y 2 de Pedro, bueno, esos son requisitos para poder entrar en el reino y que seguramente, hermano, aquí todavía nos faltarán otros. Yo estoy seguro que nos faltarán otros porque son varios requisitos para poder entrar en el reino. Y luego, hermano, la tercera faceta que serán heredar el reino, que ya nos habla Mateo capítulo 25 cuando dice a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredar el reino de Dios, el reino preparado por Dios para vosotros. Y Santiago capítulo 2 versículo 5. Ahora, nosotros tenemos que ser no de los primeros solamente, sino que nuestra relación con el reino debe de ser ver, seguidamente entrar para poder terminar. Es decir, que es un proceso que la iglesia tiene que llevar para de esa manera poder llegar a heredar. Hay personas en el reino que solo lo van a ver, es decir, van a estar de lejos. Hay otros que sí van a entrar, pero no van a ser de los que van a heredar ese reino. Y nosotros lo que queremos es heredarlo también. Ok. Colosenses 1:18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es Cristo, ¿verdad? Y Él es el principio, el primogénito de los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Cristo tiene en todo la primacía. Por eso es que Cristo es el rey, la iglesia va a ser la reina, y luego Israel, los gobernadores, y luego, hermanos, los gobernados son las naciones. Porque van a haber naciones también en el reino, ¿verdad? Definitivamente, porque si no, ¿a quién se gobernaría si no hay naciones? ¿Verdad? Ok, terminemos entonces ya esta última etapa, hermano, donde hablamos de un poquitito del reino milenial, ¿verdad? Un poquitito del reino milenial, hermano, y de ahí vamos a hacer un resumen de todas estas cosas. Ok, al final de la gran tribulación, hermano, y después también aquí de la batalla de Armagedón, entonces se iniciará el reino milenial, el cual será de restauración de todas las cosas, porque el Señor estará gobernando con vara de hierro. El gobierno ahí es con vara de hierro, juntamente con su esposa, la iglesia, su cuerpo, los 12 apóstoles del Cordero, hermano, y Israel, el Israel de Dios. Entonces aquí, hermano, podemos nosotros claramente darnos cuenta que este será el gobierno que será establecido en el reino milenial. Por 1000 años será, pero es un gobierno con vara de hierro. Eso quiere decir que no hay opción, hermano, de que peco y me libro. No. El que peca ahí prácticamente muere. Ahí el más joven, dice, vivirá 100 años, ¿verdad? Y el que no viva 100 años, pues es porque está contaminado, está bajo maldición, es lo que establece la palabra. Ok, entonces, hermano, eso es lo que será el reino milenial. Y aquí en Mateo capítulo 19, versículo 18 dice, y Jesús les dijo, en verdad os digo, que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos. Aquí, ¿de quién está hablando, hermano? Está hablando de los apóstoles del Cordero. No son todos los apóstoles, sino que los apóstoles del Cordero, hermano, porque aquí está claro que dice 12 tronos. Entonces son 12 tronos donde van a juzgar directamente ellos a Israel, ¿verdad? Y luego Israel va a juzgar a todas las naciones también. Lo dice Apocalipsis 2:26, y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. ¿Cuándo, hermanos, serán aquí? Pues esto será en el milenio, ¿verdad? Y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces, hermano, el
Padre se lo da al Hijo y el Hijo también le da autoridad a aquellos que se conviertan en vencedores. Veamos aquí un diagramita así, hermano, empezando desde Adán. Mire usted, aquí tenemos prácticamente, hermano, primero con Adán, después con Abraham y luego con Jesús. Si usted se da cuenta, hermano, aquí estamos, déjeme solamente, aquí estamos con el primer, ay Dios mío, este sería el primer trato, ¿verdad? Que sería a las naciones. Después viene el trato con Israel, aquí serían naciones, aquí sería Israel, ¿verdad? Luego, hermano, hablamos aquí abajo, bueno, aquí abajo está establecido, está la humanidad, que serían las naciones, Israel como nación, y luego aquí en este periodo, ¿verdad? Que vemos, hermano, ay Dios mío, que vemos la iglesia, ¿verdad? Que está aquí abajo también. Luego viene el arrebatamiento, empieza el periodo tribulacionario, que estaría en este periodo, la segunda venida, hermano, el reino milenial, que sería este periodo, ¿verdad? Sería el reino milenial, el juicio final, que sería el juicio del trono blanco, hermano, y aquí pues estará saliendo lo que es Israel, porque después de la tribulación es donde Israel le vuelven a dar vida prácticamente, hermano, y entonces ya puede también convertirse en gobernador aquí en el reino milenial. Ok, así un pequeño diagrama para que usted lo pueda entender. Vayamos a las conclusiones entonces, hermano. Mire, aquí algunos conceptos que son, creo yo, importantes que nosotros lo tengamos, hermano, claro. Reino es la operación de Dios de la siguiente manera. Es la forma de operar de Dios de la siguiente manera. Los que van a ser gobernados, o sea, las naciones, insisto, las naciones y demás personas salvas que van a repoblar la tierra. Es decir, en el milenio va a haber va a haber una repoblación de la tierra. ¿Verdad? Entonces, ellos son los que se constituyen en gobernados. Son gobernados. Gente que pasa prácticamente la gran tribulación, hermano, sin daño, digámoslo así, y que vienen a ser de los gobernados en el periodo milenial. Los que van a gobernar, o sea, el pueblo de Israel, estos son los gobernadores, siendo la cabeza del reino, ellos comandados por los 12 apóstoles. Es decir, hermano, entonces el reino, lo primero son los gobernados, que son las naciones. Lo segundo sería los gobernadores, que es Israel, hermano, comandados por los 12 apóstoles del Cordero, según lo vimos ahí en el pasaje, en uno de los pasajes anteriores. Ok. Número 2, eso sería número 2. La iglesia, hermano, es la operación de Dios por la cual Él está formando la ayuda idónea para su Hijo, es decir, la esposa del Cordero, escogiendo para ellos hombres de todas las razas y de todos los pueblos. Aquí ya no hay que judío ni gentil, no, hermano, de todas las razas y de todos los pueblos. Nuevamente hay una segregación de los gobernantes y gobernados, pero ya no a nivel terrenal, sino a nivel universal. ¿Por qué hablamos de esto, hermano? Porque ya la iglesia no va a gobernar sobre Israel, sino sobre todos, ¿verdad? Digamos, los apóstoles van a gobernar sobre Israel, Israel va a gobernar sobre las naciones, pero cuando ya hablamos aquí, estamos hablando ya de alguna manera del reino eterno del Señor, donde la participación de la iglesia será como gobernadores, pero hermano, a nivel, como se dice aquí, universal, ya no solamente a nivel terrenal, sino universal, ¿verdad? Los que van a gobernar, o sea, Cristo y su esposa, siendo la cabeza de este reino universal, cuyo cometido es reconciliar a toda la creación con Dios. Recuerdes, hermano, que nosotros actualmente solo estamos pensando a nivel tierra, pero cuando hablamos del reino eterno, no es solamente a nivel tierra, sino que estamos hablando, hermano, a nivel cosmos, a nivel de todo el cosmos, incluyendo universo, incluyendo todo lo que hay. Los que van a ser gobernados,
O sea, las creaciones de otros mundos y universos, hermano, que actualmente no tienen comunión con Dios y a los que se les predicará el Evangelio cuando la iglesia sea puesta como co-gobernante con Cristo. Esto es bien, bien importante, hermano. Hay creaciones que en este momento no han sido reconciliadas con Dios y por eso es que la iglesia tendrá que predicar, según lo dice Efesios capítulo 3, verso 10, tendrá que predicar en las regiones celestiales a ese tipo de creaciones precisamente para reconciliarlas con Dios en el reino eterno, para volver, hermano, volver todo a donde nació. Todo nació en Dios y volverá también a Dios. Diferencias entre la iglesia y el reino. La iglesia no fue descrita en el Antiguo Testamento, es decir, la iglesia, hermano, solo fue prefigurada, según lo dice aquí, hermano, porque fue revelada al apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Recuerde que el apóstol Pablo tiene 14 epístolas que se convierten en los 14 planos con los cuales se va a edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia no fue explicada en el Antiguo Testamento. Solo vemos sombras, solo vemos figuras, pero no vemos, hermano, una explicación clara. Por eso es que, hermano, a muchas personas les atrae más el Antiguo Testamento porque se describe más tipo historias, y también los evangelios, ¿verdad? Se describen historias y eventos que sucedieron, pero en el caso de las epístolas de Pablo, más son instrucciones que el Señor da, porque son los planos con los que se va a edificar ese edificio que es la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia fue predestinada para ser hecha a la imagen del Hijo y ser su esposa y a la vez reinar con Él, ¿verdad? Ok. Avancemos. Estamos ya casi finalizando. Estamos en las diferencias entre la iglesia y el reino, ¿verdad? Israel forma parte de la simiente terrenal de Abraham. Ya lo dijimos, hermano, que la simiente terrenal o literal, podemos llamarle así, es Israel. De ahí vienen los israelitas. Mientras que la iglesia, su cuerpo, es la simiente celestial. Recuérdese que Abraham tuvo 3 tipos de simientes. La simiente como el polvo, la simiente como la arena y la simiente, hermano, como las estrellas. Eso le dijeron a Abraham en la promesa que le dieron allá en el libro de Génesis, está escrito. La simiente del polvo es la simiente terrenal. Israel, la simiente espiritual es la iglesia. Es la iglesia aquí mientras está en la tierra. Iglesia que se compone de todos los pueblos, naciones, tribus, lenguas que han creído en el Señor. Pero esa iglesia, hermano, porque como hemos entendido que esas 3 dimensiones, la terrenal, la espiritual y la celestial, para poder accesar de lo terrenal a lo celestial, se necesita lo espiritual. Y entonces la iglesia hoy tiene que ser espiritual para que después se convierta, como se dice aquí, en esa simiente celestial. La simiente celestial, la simiente terrenal, que es aquí, hablamos de Israel, es para gobernar a los terrenales. Es para gobernar a los terrenales. ¿Quiénes serían aquí los terrenales? Las naciones. Aquellos que estarán en la nueva tierra y la repoblarán luego de ser purificada. Porque la tierra tiene 2 purificaciones. Tiene una purificación y después es renovada totalmente, cielos nuevos y tierra nueva. Pero después de la gran tribulación para el milenio, tiene que haber una purificación de la tierra y después del milenio, entonces antes de entrar al reino eterno, entonces viene una renovación total de los cielos y de la tierra. Eso lo dice la palabra en el capítulo, me parece que es 21 de Apocalipsis, ¿verdad? Ok. Apocalipsis 21. Ok, y vi cielos nuevos y tierra nueva. Ok, y luego, hermano, terminemos entonces viendo esta última parte. La simiente celestial, pues aquí estamos hablando de la simiente celestial, es iglesia, ¿verdad? Estamos hablando de la simiente celestial de Abraham. Es para gobernar a los celestes. A los celestes. Por eso es que, hermano, dice aquel dicho que el que quiera celeste que le cueste, ¿verdad? No, es broma. Pero es cierto, es broma, pero es una realidad, porque la iglesia que se va a convertir en celestial no es cualquier persona, no, perdón, dije mal, no es cualquier cristiano, sino que es un grupo selecto de cristianos. Aquellas creaciones que necesitan el mensaje de salvación por medio del cual se pueden reconciliar con Dios, someterse bajo la autoridad y formar parte del nuevo gobierno mundial. Aquí es donde todo
hermano, confluye y entonces todos vuelven al Señor, como le decía, para que salieron del Señor y volverán al Señor, ¿verdad? Hay un principio en la Biblia que de donde estaba su origen, ahí se volverá. Por eso es que en algún momento, hablando de los anticristos, dicen salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, pero los que sí son de nosotros y salieron de nosotros van a volver al estilo del hijo pródigo. Pero en el caso, hermano, de estas creaciones, salieron un día de parte de Dios y van a volver a Dios a ser reconciliadas con Dios. Pensar que la iglesia, dije mal, pensar que el hombre es la única creación que está en este universo tan vasto, o en estos universos tan vastos, hermano, realmente es una tontería. Yo creo que nadie lo cree. Hermano, hay muchas otras creaciones y que la iglesia ha sido escogida para ser el ente reconciliador a través de la predicación del evangelio, para poder volver a través de Cristo, por supuesto, hermano, a ser reconciliados con Dios y también con la esencia divina. Ok, que Dios les bendiga, hermano. Vamos a dejarlo aquí. Solo déjeme ver lo último y así pues ya terminamos, ¿verdad? Diferenciar el reino en sus dos dimensiones. El que Dios prometió a Israel como nación. Ese es el reino. Voy a poner aquí. Debemos diferenciar el reino en sus dos dimensiones. El que Dios prometió a Israel como nación. Este reino que Dios prometió a Israel como nación es el reino milenial, que será aquí en la tierra. Y el reino que prometió a la iglesia, la esposa de Cristo, que es universal, este es el reino universal, hermano, este es el reino eterno. Ambos reinos o facetas del mismo reino serán la herencia para cada una de las simientes. Entonces, el milenial es para Israel, este es para Israel, y este es para la iglesia, ¿verdad? Eso es lo prometido a cada uno y como, hermano, Dios sabe cumplir sus promesas, Dios se va a encargar de que esto se haga una realidad. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor por su gran misericordia y le pedimos al Señor que Él nos dé el entendimiento para comprender cada una de estas cosas. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti nos presentamos siempre con gratitud, con agradecimiento, con regocijo, Señor, y entendiendo, Padre, tus verdades, tus principios, tus misericordias. Te pedimos, por favor, que abras nuestra mente para que cada enseñanza pueda ser asimilada de manera adecuada, que llegue como un conocimiento, que venga el entendimiento en nuestro corazón y luego, Señor, la práctica, el ejercicio de cada una de estas palabras, Señor, se lleve a cabo a través de la revelación que da tu Espíritu Santo, convirtiéndolo en un rema, Señor, que podemos poner en práctica en lo que a nosotros nos compete. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, Dios amado. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Aleluya. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Dios les guarde. Siempre estamos en contacto por este medio. Bendiciones.